Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 15. Estaremos hablando acerca del contrato de transporte aéreo de equipajes. Vamos a hablar de las generalidades primeramente. Para Sherman, los equipajes comprenden todos los objetos que el pasajero presenta al transportista y que son aceptados por el porteador. Si el porteador los mantiene bajo su custodia, se denominarán equipajes registrados. Y si se trata de objetos que el pasajero lleva y guarda consigo, se trata de equipajes de mano. El Convenio de Varsovia de 1929 no definió el contrato de transporte de equipajes, refiriéndose solamente en el punto 4.1 a los equipajes como los objetos personales pequeños cuya custodia conserva el pasajero. Se advierte en esta definición que existen equipajes que no están bajo la custodia del pasajero, tales como los equipajes registrados y con exceso de peso, que son trasladados por el transportador como equipajes registrados, pudiendo existir igualmente el equipaje no acompañado, vale decir, el traslado en vuelo distinto al del pasajero. Finalmente, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Lata da una definición más completa al manifestar que son aquellos artículos, efectos y otros bienes personales del pasajero necesarios y apropiados para usar y proporcionarle comodidad o conveniencia en relación al pasaje. Entonces, el concepto de, del contrato del transporte aéreo de equipaje, según Álvaro Banza, se refiere al mismo como un acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte denominada transportista se compromete frente a otra denominada pasajero en forma accesoria a la obligación principal del transportar a este a trasladar también por aire los artículos y bienes inherentes al uso personal del mismo. El artículo 154, el contrato de transporte de equipajes es accesorio al del pasajero. En ningún caso se transportará en los equipajes sustancias peligrosas o prohibidas. Muy bien, entonces el contrato del transporte de, de equipajes, como sabrán, ¿verdad? Hay artículos en donde se reglamenta cómo se realiza esos transportes. Cualquier persona que haya viajado ya en avión va a saber, o en las películas mismo vemos, ¿verdad? Cómo las personas llevan equipajes así de uso personal y otros con equipajes mucho más grandes en donde se registran los equipajes para poder ingresar en los aviones, ¿verdad? Tienen un riguroso control también. Bueno, las características. Es consensual, pues se perfecciona en el consentimiento de las partes contratantes. Es oneroso, el pasajero debe abonar un precio como contraprestación del transporte o traslado que debe realizar el transportista y en caso de existir un exceso en el peso del equipaje, el mismo debe ser cancelado anteriormente. Es accesorio, ligado siempre al principal que es el transporte del pasajero. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del transporte? Entonces, se trata de un contrato de transporte de cosas con notas particulares que lo individualizan y permiten distinguirlo del referido o mercancías. Las peculiares características que concurren en su ordenamiento jurídico y el correspondiente contrato que lo regula hacen que su naturaleza jurídica no sea fácil de precisar. Para algunos autores, como Gay de Mantella, el transporte de equipaje constituye una simple obligación de transportista dentro de la existencia en el contrato de transporte de pasajeros. En primer lugar, y como ya dijimos, es accesorio del contrato principal, el de transporte de pasajeros. También se destaca el hecho de la ausencia de destinatario. Otro elemento es la insensibilidad de los derechos pasajeros, ya que si el equipaje solo puede ser llevado en la aeronave debido a su vinculación con el pasajero, fácil es comprender que no puede ser transferido a un tercero. La insensibilidad tiene vigencia en todos los casos, aunque en la eventual transferencia de derechos de un pasajero a otro,
y solo se atenúa contra varias personas que viajan juntas, despachan también conjuntamente todos sus equipajes. Entonces, el contrato de transporte aéreo de equipaje, entonces se trata de un contrato, o sea, que se trata de un contrato accesorio, no es principal, porque realmente el contrato principal es con el pasajero, no con su equipaje, ¿verdad? Es lo que hay que saber distinguir bien en esta unidad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué se entiende por equipaje. Se refiere a todos aquellos artículos y efectos personales del pasajero necesarios y apropiados para usar y proporcionar comodidad o conveniencia en relación con su viaje. Valijas, ropas, paraguas, cámaras fotográficas, máquinas de escribir, artículos deportivos, etcétera. O sea que todo lo necesario para una persona de uso personal para que una persona se siente cómodo en el traslado de un lugar a otro, ¿verdad? Clases de equipajes. Hay de mano, ¿verdad? Que sabemos luego cuando son, se refiere a uso a efectos personales, ¿verdad? Registrado es del equipaje libre de cargo, incluye el contrato de transporte de personas hasta determinado peso, cuya tendencia pasa en los efectos de transporte al transportista y generalmente se transporta en la bodega del mismo avión que conduce al pasajero, ¿verdad? Exceso de equipaje es el que excede el peso que el transportista transporta en el precio del pasaje. El transportista solo está obligado a conducirlo conjuntamente con el pasajero cuando tenga posibilidad de trasladarlo en la misma aeronave. Debe percibir el precio correspondiente por el exceso y esto queda incluido dentro de la norma que regula el traslado del equipaje. Si no puede ser transportado en la misma aeronave y el transportista se compromete a trasladarlo en otro vuelo, su régimen jurídico es semejante al de la mercadería. Las normas de LATA obligan al pasajero a efectuar una declaración de valor de su equipaje cuando éste exceda los 250 francos franceses. O sea que hay tres tipos de equipaje, entonces el de mano, el del registrado se registra como yo le había dicho ya luego, ¿verdad? Se pone como una estampa, ¿verdad? Pero que tiene el peso establecido que puede irse dentro del avión, ¿verdad? En la bodega del avión, ¿verdad? Pero cuando tiene exceso de peso, ¿verdad? Se paga ya un precio, ¿verdad? En donde el transportista se compromete a llevar, pero si no puede, puede irse en otro vuelo también, en la maleta, o sea que sería el equipaje. El artículo 153 dice, el cajón de equipaje acredita, salvo prueba en contrario, haberse recibido por el porteador y registrado el equipaje. La ausencia, irregularidad o pérdida del talón no afectará la existencia o validez del contrato si el porteador aceptara los equipajes sin existir el talón correspondiente o dicho talón fuese expedido en forma irregular, el porteador no tendrá derecho a ampararse en las disposiciones de este código relativa a la limitación o exclusión de la responsabilidad. En el contrato de transporte aéreo de equipaje falta el elemento precio haciéndolo accesorio del precio del billete al estar comprendidos en el mismo. El talón de equipajes, sus efectos. Se lo define como el documento expedido por el transportista a consecuencia de un contrato de pasaje aéreo que habilita al pasajero para transportar por vía aérea y entre los lugares expresados en aquel contrato una determinada cantidad de equipajes gratuitamente, en calidad de registrado o el exceso sobre el mismo según, en este último caso, en las condiciones expresamente pactadas. Puede ser expedido por separado o unido al billete de pasaje dentro del cual puede quedar refundido. Funciona como un verdadero documento al portador, ya que su presentación es título suficiente para reclamar la entrega a los efectos que entregan. O sea que el salón de equipaje entonces es un contrato en donde el transportista habilita al pasajero para transportar por vía aérea o donde quiera, ¿verdad? El equipaje gratuitamente y en calidad de registrado o el exceso sobre el mismo, ¿verdad? Si ocurre.
El artículo 153, el talón de equipajes acredita, salvo prueba en contrario, haberse recibido el porteador y registrado el equipaje. Las características. Las principales características del talón de equipaje son: elemento de prueba. No constituye el talón de equipaje el requisito esencial de la existencia del correspondiente contrato, dada la naturaleza consensual que por lo general tiene, sino es tan solo un elemento de prueba del mismo. Unión al billete o título del pasaje. El talón de equipaje parece en la mayoría de las ocasiones unido de una manera formal al billete. Cuando no sea así o en todo aquello que de exceso de equipaje, el talón debe hacer referencia precisamente al billete del pasajero. Título al portador, así como el billete es título normativo o intransferible. El talón es un documento al portador cuando va independiente e incluso cuando va unido al billete se le otorga también ese carácter a los efectos equipaje. Los requisitos. En el transporte de equipaje registrado, salvo los objetos cuya custodia conserva el pasajero, el portador deberá expedir un talón de equipaje que en dos ejemplares que contendrá numeración del billete de pasaje y de vuelo, lugar de partida y de destino, peso y cantidad del bulto, valor declarado en su caso, indicación de que la entrega del equipaje se hará al portador del talón. Derechos del transportista. No realizar el transporte por motivos vinculados al pasajero, tales como su edad o estilo de salud, o estado de salud, perdón, al equipaje por incluir cosas cuyo transporte está prohibido por la ley o por disposiciones administrativas, por su peso, volumen o mal acondicionamiento probado en una inspección hecha con los debidos recaudos con la presencia del pasajero, ¿verdad? Obligaciones del transportista. Expedir el talón a la entrega del equipaje por parte del pasajero. Realizar el transporte del equipaje de acuerdo a las condiciones generales convenidas, llevando gratuitamente un kilaje determinado y cobrando el canon correspondiente por exceso de equipaje del pasajero, debiendo transportar dicho exceso junto con el equipaje con el mismo vuelo del pasajero y entregarlo en el punto de destino, salvo que existan causas técnicas que imposibiliten dicha tarea, pudiendo en tal caso transportar el exceso en otra aeronave que viaja al punto de destino anterior o posteriormente. Prohibir e impedir el transporte de equipaje que tenga materias tóxicas o nocivas por su conducción peligrosa o prohibidas por normas legales. Asumir la condición de depósito desde el momento en que recibe el equipaje hasta su entrega en el punto de destino e indemnizar al pasajero de los daños sufridos. Derecho del pasajero: llevar gratuitamente un equipaje determinado, disponer de su equipaje en cualquier lugar, facultad que lo habilita para descender en cualquiera de las escalas y retirar sus efectos en ocasión de interrumpir su viaje, estimar el valor de su equipaje y convenir un aumento en los límites de la responsabilidad del transportista en su respecto. Obligaciones del pasajero: entregar al transportista antes de embarcar el equipaje registrado y obtener el talón del equipaje o ticket, abonar el importe del exceso de equipaje si éste existiere, registrar el equipaje una vez llegado al punto de destino, aclarar las indicaciones y órdenes del comandante de la aeronave o de la tripulación en cuanto al equipaje de mano que lleva consigo, no incluir dentro de su equipaje registrado sustancias nocivas o perjudiciales para los demás pasajeros, seguridad o regularidad de vuelo, indemnizar al transportista por cualquier erogación o daño que llegara a causarle por incumplimiento de las obligaciones pactadas o contenidas de las disposiciones legales. Cumplir con las disposiciones legales y las instrucciones del transportista al respecto del equipaje, su documentación y su persona, revisiones de aduana, sanidad, comercio, etc. En tal caso de que por culpa del pasajero no pueda realizarse esas revisiones o que una vez hecha no se permita el transporte del equipaje, no tendrá aquel derecho de indemnización alguna, ni existiría responsabilidad para el transportista por la no realización del transporte. Duración del contrato. Perdón. Duración del contrato. Se extiende desde la entrega de los objetos por el pasajero al transportista hasta una vez terminado el viaje
Momento en que el equipaje es puesto por entero a disposición del pasajero. Condiciones generales de la LAT. Su artículo 9 especifica que no pueden ser incluidos como equipajes los que puedan poner en peligro a la aeronave, a las personas o las cosas que vaya a bordo. Aquellos cuyo transporte está prohibido por las leyes, regulaciones u otras órdenes en vigor en cualquier estado de práctica sobre vuelo o destino. Aquellas que no son aptas por razones de su peso, tamaño y otras características. Los animales vivos, excepto perros, gatos, pasajeros y demás animales domésticos en ciertas condiciones. Las amas o municiones, las armas o municiones que no sean declaradas y presentadas al transportador y que aceptan por este el mismo se haga cargo de su custodia hasta la llegada del pasajero a su punto de destino. Muy bien, con esto terminamos la unidad número 15 que habíamos tratado acerca del control de transporte aéreo de equipajes. Nuevamente le pido disculpas por el atraso de las tareas y del contenido, ¿verdad? Estaré actualizando en estos días y voy a tratar de poner ya en orden todo para poder prepararnos ya para nuestros exámenes. Ya está a punto de llegar también ya, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su atención. En la plataforma va a estar las tareas para que puedan ir completando, por favor. Las tareas van a ser sencillitas y de fácil solución. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.